Así es, yo lo nombraba como una comedia de enredo, porque la verdad, más de un año hablando del tema y sinceramente terminó votándose algo que yo creo que el 90% de la gente no tiene idea ni qué votó. Todas las apuradas, con un gran oportunismo político, aprovechando la situación y se termina levantando la mano en algo que creo que no convence, no termina de convencer a nadie. Realmente parece tragicómico verlo a Axel Kicillof encabezando a sectores de la oposición y hablando del impuesto a las ganancias, de la necesidad de una reforma donde participó activamente en los últimos tiempos de un gobierno que durante 12 años la pisó esta reforma de ganancias sin hacer absolutamente nada. En un proceso inflacionario como el que tuvimos, las tablas permanecieron exactamente igual durante mucho tiempo. 4 proyectos de reforma intentaron tratar a propuesta de la oposición en el Congreso en distintas épocas. Los 4 fueron bloqueados por el kirchnerismo. Hoy encabezan el sector que sale a plantear la necesidad de la reforma. Es realmente patético. A esto aprovecharon otros sectores del justicialismo y le asestaron un duro golpe político al gobierno, porque fue un golpe fuerte, que le pegó en el medio de la línea de flotación y que dolió en muchos sectores. Por otro lado, los sectores del PRO que hicieron campaña todo el proceso anterior de las elecciones y se pasaron todo el año hablando de lo mismo. La campaña, si usted recordará, decía: en nuestro gobierno los trabajadores no pagarán ganancias. ¿Qué es lo que sucedió? Absolutamente nada. Pasó todo el año 2016, no hubo nada, se empezó a hablar, cuando vieron que había algún tipo de movimiento referido a esto, se empezó a hablar que para el 2017 se iba a presentar un proyecto de reforma del impuesto a las ganancias que ajuste el 2017. La realidad es que desde el sector del masismo terminaron ganándole de mano, le quitaron la oportunidad política, le presentaron un proyecto, juntaron la oposición cuando vieron toda la debilidad del gobierno y se terminó aprobando esto. Pero también resultaba patético escucharlo a Prat Gay usar los mismos argumentos que usó el kirchnerismo antes para justificar el por qué no había que ajustar ganancias de la manera que todo el mundo pedía. O sea, la bandera que levantaron antes de las elecciones, la bandera que se escondió durante todo año. En este esquema, con los roles invertidos y con cada uno haciendo su juego, el gobierno terminó cediendo la iniciativa política y una vez más corriendo atrás del campo de juego que le marcó la oposición, que se lo terminó marcando con un proyecto que lo consensuaron a las apuradas, que poco se entendía y terminó votándose en la Cámara de Diputados de la manera que todos sabemos. Esto generó un tsunami político, sin duda, el enojo de Macri, que en un momento dado dio severas advertencias a los gobernadores. Hoy Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, baja un poco los decibeles y habla inclusive hasta de la posibilidad de no vetar si esto llega a terminar saliendo del Senado. Lo cierto es que el tirón de oreja a los gobernadores fue fuerte. Macri tuvo una advertencia muy subida de tono, digamos, respecto de la realidad económica. Antes de la votación lo hizo saber a través de un cuadro que se había elaborado qué es lo que pasaría con las provincias si se votaba un proyecto u otro, qué sucedía en cada una, donde la retención por el impuesto a las ganancias que no se recauda y que no va a llegar a las provincias era prácticamente el triple entre un proyecto u otro. Esta sensación de fuerte presión sobre los gobernadores finalmente no tuvo éxito y el enojo que cargaba el PRO por la reforma política, que tampoco fue acompañada por los gobernadores como pretendía el presidente de la Nación, terminó de consolidarse de esta manera. ¿Qué va a pasar ahora? No sé, la provincia tiene que caminar los pasillos de Hacienda solicitando plata para terminar de pagar diciembre los sueldos y para pagar el bono de fin de año. ¿Cuál será la suerte de esto? Habrá que revisarla. Hay mucho enojo desde el Ejecutivo, pero también los técnicos hablaron. Y desde los técnicos fue fuertemente criticado el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias en distintas formas y en distintas etapas. Porque, por ejemplo, se grabó el juego. El juego se grabó, el juego online, el juego tragamoneda con un porcentaje. Ahora, la realidad que marcan muchos técnicos de esto es que, por un lado, no se tuvo en cuenta que el juego está grabado en las 3 etapas. Está grabado en los municipios, está grabado en las provincias, está grabado en la nación. Y en muchos casos, cuando la presión impositiva ya es extremadamente fuerte, como está sucediendo en algunas provincias y en algunos municipios, grabar ahora de nación con el impuesto a las ganancias termina
prácticamente haciendo inaccesible este tema. Pero hay una crítica que es mucho más dura y es peor, porque el juego se lo grabó no como se pretendía en el proyecto original, se lo grabó en función de la máquina, del valor de la máquina, y no en función de la recaudación. Y creo que no es difícil imaginarse que no es lo mismo una máquina que está instalada en Puerto Madero, una máquina que está instalada en la zona privilegiada de la República Argentina, que una que puede estar acá en la calle Alvear al 500. Sin duda que recauda mucho menos, pero así, grabándolo de esta manera, dicen algunos que es un proyecto que lo diseñó Axel Kicillof con Cristóbal López y que todos comieron el anzuelo en el apuro de cómo hay que hacerse. Tiene razonabilidad. No es lo mismo grabar en función de la recaudación de cada máquina que del valor de la máquina. Pero bueno, estos son lo que opinan los técnicos, digamos, y que de alguna manera pasa a tener algo de político. Grabar la renta financiera. Grabar las levas, grabar los intereses de determinados plazos fijos. Algunos técnicos hablan del peligro que se puede originar en esto, porque si al grabar las rentas financieras de esta manera, los tenedores de leva empiezan a pasarse al dólar, la presión que va a existir sobre el dólar y sobre la inflación va a ser absolutamente descontrolada, ¿sí? Porque esto tiene un raro equilibrio también. Aparte, gran parte de estas levas que suman 738.000 millones de pesos, ¿sí? Así como usted escuchó la cifra, gran parte de estas levas están en función de los mismos bancos que durante todo este tiempo han hecho grandes negocios, porque tomaban plazos fijos en una tasa, iban a la otra ventanilla, compraban las levas que hacían un plus de 5 o 6% sin hacer absolutamente nada. En vez de poner la plata en proyectos productivos, terminaban poniéndose en esto. Así que una de cal y una de arena, tienen alguna razón, pero no la terminan teniendo. La realidad es que muchos dicen grabar la renta financiera le va a generar a los bancos un dolor de cabeza por el retiro de depósito. Veremos qué es lo que pasa. Los jueces. Claro, grabar los jueces es un debate de vieja data que se viene dando de por qué los jueces no pagan ganancias. ¿Qué grabaron? Los nuevos jueces que entran a partir del 1 de enero del 2017. ¿Esto es jurídicamente viable o es inconstitucional? ¿Puede un juez pagar ganancia y el otro juez no? Seguramente será recurrido por un lado, pero muchos se preguntaban, ¿y por qué tanta animosidad con los jueces cuando está este debate, digamos? ¿Y qué hacen los propios diputados en este tema? Decía, por ejemplo, Bertaza, presidente del Colegio Público de Contadores de la provincia de Buenos Aires, porque dice, nosotros que sepamos, los legisladores nacionales pagan solamente sobre el sueldo, o sea, pagan impuestos a las ganancias solamente sobre el 20% del total de los emolumentos que se llevan. En el medio de esto hay desarraigo, viático, pasaje y una serie de situaciones que prácticamente quintuplica su salario y no pagan ganancia. Lo dejo como una inquietud, no es una chicana menor, digamos, la que aplicaron desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. El cómputo de los mínimos no imponibles, realmente lo definen como kafkiano, hay 14 tipos de oportunidades, muchas situaciones donde los contribuyentes pueden llegar a aplicar deducciones que terminan siendo imposibles para la FIC de controlar y que terminan generando un desborde. Una vez más, tratar de hacer difícil lo que se puede hacer muy pero muy simple como es una deducción no se termina de entender. De alguna manera perjudica el blanqueo, porque al grabar estos bienes improductivos que no se termina de entender bien cómo se van a controlar, lo que está haciendo es incentivar a que la gente que tiene que declarar ahora en el mes de enero los bienes que tienen en el exterior no lo termine haciendo. Las mineras. Y las mineras se la graba, es muy fácil caer sobre las mineras porque mucho se desconoce de qué es lo que pagan de impuestos a las mineras. Ahora, cada provincia tiene una situación particular. Cuando usted la quiere desgravar desde Nación, por ahí deja de entender qué es lo que está pasando en algunas provincias como San Juan, por poner el nombre de alguna. San Juan, si usted analiza su territorio, el 97% de las tierras que tiene son tierras improductivas. Se habla mucho y se demoniza mucho la minería. ¿Qué se puede hacer en San Juan que solamente tiene un 3% para hacer desarrollos urbanos y tierras productivas? La minería es una opción prácticamente obligatoria. La tienen perfectamente grabada. Cargarle un impuesto nacional, están a los gritos en San Juan, tienen miedo que esto desaliente absolutamente la producción en algunas provincias que viven casi exclusivamente de la minería. Entonces, este tipo de situaciones tampoco ha sido contemplada en su integridad. Las provincias mineras tendrían que haber estado en la mesa de negociación cuando se discute una gravabilidad de esta naturaleza. Hay situaciones que se desconocen y muchas veces en el ánimo de recaudar y de compensar cuando se hacen las cosas a las apuradas, se termina generando conflicto en ciertas provincias, que otras no la tienen porque no tienen temas mineros de por medio. En síntesis,
todo un año hablando del tema de la reforma de ganancias, ¿sí? Y la mayoría terminó votando lo que no sabe ni lo que votó. No se conoce el impacto definitivo que tiene, no se sabe la aplicabilidad de las mismas y muchas de las normas que se terminaron aprobando son de dudosa cuestión legal, van a ser seguramente objetadas en la justicia y empantanadas en el marco de la legal. El oportunismo político privó sobre la necesidad de llevar adelante una reforma en serio en un tema tan sensible en el impuesto a las ganancias, que mucho se habló y que lamentablemente ni unos ni otros terminaron haciendo algo serio y aprobando algo a las apuradas y con un altísimo desconocimiento. Oportunismo político, Alberto, que tiene que ver con lo que va a pasar dentro de un par de días, ¿no? Con el inicio del 2007 y un año electoral para todo nuestro país. Y sin lugar a ninguna duda, preocupa mucho lo que está pasando con el gobierno nacional. Hay ataques fuertes, digamos, sí, que se están empezando a ver. Ayer inclusive alguien ya habló de que hay que trabajar para que Macri termine la gestión. Esto es muy preocupante, lleva un año de gestión y hay gente que está especulando con esto, digamos, ¿sí? O sea, se ha visto una mezquindad política muy grande. Fíjate lo que son los cortes en los últimos tiempos, se han sextuplicado en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, realmente están haciendo la vida imposible a todo el mundo. Hay mucha preocupación por este altísimo grado de conflictividad social. ¿Cuándo? No se puede desconocer la realidad social del país, digamos, ¿no? Pero cuánto hay de oportunismo en esto también y cuánto hay de incentivación. ¿Cuándo vamos a entender, ¿no?, que quienes deciden qué gobierno nos gobierna somos nosotros, los ciudadanos, vos, Alberto, yo, la gente en casa, a través de los votos? O sea, que uno diga cuándo va a terminar o cuándo va a comenzar o cuándo o hasta cuándo va a estar en el gobierno uno u otro, me parece que es tomarnos el pelo un poco a nosotros como ciudadanos y como votantes. Pues fíjate que hay muchos dirigentes, ¿sí? Muchos dirigentes que hablaron de irse del helicóptero, que lo vamos a sacar a patada. Analizarlo a Eve de Bonafini, analizarlo a Esteche, analizarlo a Vudú, analizarlo al propio Mariotto, ex gobernador de Buenos Aires. Fíjate las expresiones y te vas a dar cuenta que hace mucho tiempo que en el discurso de ellos está este tema, ¿sí? Desde Marcelo T. de Alvear a la fecha, ningún gobierno no peronista terminó la gestión. Y esto los argentinos tenemos que entenderlo.